Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones, la que se llama Venciendo los temores. Y hoy vamos a hablar, vamos a continuar el tema y vamos a ver un poquito más allá, porque ya saben que cuando hay un pensamiento malo solo se puede sacar de la cabeza con un pensamiento bueno. Así lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, en eso no piensan, piensan en eso. Así enseña, nosotros somos responsables. Y ya estábamos hablando que muchos de nosotros seguimos pensando como huérfanos por varias razones. Porque nuestros padres estaban allí, pero no estaban. O todavía peor, estaban, pero actuaban con nosotros de una forma muy fea y nos hicieron sentir no solo huérfanos, pero nos hicieron sentir como somos lo peor del mundo. O tal vez trabajaron tanto que casi no los veíamos. O tal vez tenían una lengua muy fea. Y en lugar de enfrentar los asuntos de su vida, en tomar responsabilidades por sus errores, nos culpaban a nosotros. Y llegamos a la vida con una carga imposible de llevar, sintiendo no solo nuestras culpas, pero también las culpas de nuestros padres. Algunos saben de qué estoy hablando. Entonces muchos de nosotros sentimos... llegamos a la vida de adultos o todavía los que son jóvenes, pero ya con las cargas que ni siquiera nos corresponden. Y esas cargas nos llenan de temores. Algunos de ustedes tenían temores. ¿Será que yo voy a ser buena mamá o buen papá? Voy a ser aprobado en Dios como papá, como mamá. O tal vez ya tus hijos están en la edad que no tienes mucho impacto en su vida diaria y tú piensas, ay, qué miedo, qué tal si yo fracasé y por eso nunca se van a recuperar. Tenemos muchos miedos y esos miedos que los adquirimos por varias cosas en nuestra vida nos limitan, nos roban y no podemos vivir la vida de plenitud en Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Qué tal si yo no puedo alcanzar a mi hijo en el momento crítico cuando él me va a necesitar? ¿Qué tal si voy a ponerme viejo y me corren de trabajo y no voy a llegar a la edad de pensión? ¿Qué tal si luego no voy a poder mantener la familia? Y ese tipo de luchas, de pensamientos nos bombardean todo tiempo y nos bombardean tanto que a veces no damos cuenta que hay problemas reales que existen, que es nuestra efectividad en el reino de Dios, que es nuestra responsabilidad ante Dios para llevar la palabra, para servir en la congregación. Muchas veces nuestros temores de casa encierran nuestra vista, que no vemos que hay más allá. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, cualquier tipo de temor que llega, hay temores que nos imponen, pero hay temores que adquirimos. Los temores que adquirimos significa que los adquirimos en circunstancias que dependían de nosotros y en las circunstancias que no. Un temor que se repite hoy mucho es cuando los niños están viendo la televisión o la computadora y están viendo cosas indebidas.
Hoy engañan tanto sus propios compañeros, dicen no tiene nada, es solo ver. A un joven, hoy existe que un joven que quiere guardarse sexualmente puro para el matrimonio, además que hacen bullying y burlan que tú eres del siglo antepasado, todavía le dicen, bueno, no puedes tener relaciones, pero no tiene nada malo que lo veas. Y los enganchan en pornografía y les destruyen desde los chiquitos. Por eso tú como papá, como mamá, tienes que saber qué es lo que está viendo tu hijo. No le puedes confiar ni la computadora ni la televisora cuando está solo. No porque es malo, pero porque el enemigo es estatuto y está buscando a quien devorar. Yo conocí a los hombres adultos que ya tienen hijos, pero los engancharon a la edad de 6, de 7 años a la pornografía y hasta la adultez. No lo podían vencer, no querían entregarlo a Dios. Entonces hay todo tipo de temor, pero para todo temor hay una respuesta. Es el amor de Dios. Amén. Es el amor de Dios. Decía Corrie ten Boom, la que es mujer, la mencionaba varias veces, ella era una relojera, hijo de relojero en Holanda, la cual participó, su familia salvó a muchos judíos en los tiempos cuando nace, en el tiempo de holocausto. Ellos tenían una apertura en la pared y los llevaron al centro de concentración, a su papá, a su mamá, a su hermana, a su hermano. Todos murieron, solo sobrevivió ella. Y ella decía, no hay hoyo tan grande, no hay precipicio tan grande de cual Dios no nos puede sacar. No hay hoyo tan grande, no hay precipicio tan grande de cual Dios no nos puede sacar. Esto es nuestro Dios. Él es rápido ayudador. Él llega y nos ayuda y nos levanta y nos sana. No importa en qué tipo de temor te has caído, qué tipo de dependencia te has desarrollado ese momento, Dios tiene hoy el amor para que tú seas libre. Y la única forma de vencer a todos temores es el temor de Dios o amor de Dios, que es lo mismo. Él nos ama tanto, nos extiende su amor, que nos regala en nuestro corazón su temor. Y para no confundir en realidad qué es el temor de Dios, le da definición muy bien el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Yo quiero que lo memorizan, porque Dios nos ama y nosotros le respondemos con temor. ¿Qué significa esto? Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es, número 1, aborrecer el mal. ¿Escucharon? Es así de sencillo. ¿Qué significa cuando uno ama a Dios o teme a Dios? Es aborrecer el mal. No es temblar que Dios ahí me va a mandar un trueno, o me va a mandar con un relámpago. No, es aborrecer el mal. De otras palabras lo dice Mesías, el que me ama guarda mis mandamientos. Dice, y aquí se va, ¿cuál es el mal? Mira, aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. La definición de las cosas en las cuales aborrece una persona la cual ama a Dios. Porque no sirve que tú dices yo amo a Dios, pero eres soberbio. Porque a los soberbios Dios resiste. Dice la arrogancia. ¿Quién es el arrogante? El que cree que es
sobre los demás. Yo tengo más conocimiento, yo tengo más experiencia, yo tengo mejor casa, yo tengo mejor trabajo, yo tengo mejor coche, mis hijos son mejores, mis padres me dieron más, yo soy más guapo, yo tengo mejor cuerpo, sea lo que sea. Arrogancia es creer que lo que tú tienes más y lo tienes porque eres mejor. Es por decir, tú crees que eres mejor porque eres mejor, son dos en uno. Cuando sabemos que todo lo que tenemos bueno proviene de Dios. El mal camino es todo resumen de desobedecer a los mandamientos de Dios. El mal camino es, si Dios dice ama a Dios, es aborrecer a Dios. Dios dice no invocas mi nombre en vano, tú lo estás haciendo. Dices los ídolos en tu vida, es deshonrar a tu padre y a tu madre, es deshonrar el día de Shabbat, es engañar a tu esposo, es descuidar a tu casa, y etcétera, etcétera. Esto es todo el mal camino, pero el que ama a Dios aborrece el mal camino. ¿Qué significa aborrecer en ese sentido? No practicarlo, no tenerlo presente en tu vida. Es estar deshaciéndolo. Y lo demás, la boca perversa. ¿Qué es la boca perversa? Que habla mal de los demás. Habla mal de los demás, es la que mienta, es el chismoso. Y chismosos no heredan el reino de Dios, dice la palabra de Dios, junto con los homicidas. Entonces, todo pecado de la boca. Entonces, aquí estamos viendo, soberbia es el pecado del corazón. La arrogancia es el pecado de actitud. El mal camino es la desobediencia a Dios. Y la boca perversa es todo lo que sale de tu boca. Es lo que contamina al hombre, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto es el temor de Dios, para que no lo confundamos con temblar, con los temores que nos paralizan en este mundo, porque el temor de Dios es temor libertador, porque nos libera de las cadenas de soberbia, nos libera de las cadenas de arrogancia. Yo ¿recuerdan que les contaba cómo el cirujano de mi mamá me estaba regañando? ¿Creen que yo tenía algo de soberbia en ese momento en mi corazón? ¿Saben por qué? Porque mi prioridad era diferente. Cuando tenemos prioridades correctas, la soberbia dobla su rodilla. Cuando tu hijo está enfermo, tú no vas a pensar, eso es mucha humillación, ir y buscar al doctor. Si vas a necesitar, hasta te pones de rodillas para que le atienden, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tienes prioridades. Cuando tu prioridad es servir a Jehová, entonces no vas a tener soberbia en que alguien te hizo la cara en la congregación. Y si quieren saber cómo, yo les cuento, porque muchas veces eso es lo que sucede cuando sirves los intereses del reino de Dios. Te contestan con la cara que a veces piensas, ay, mi vida. ¿Sí me explico, mis hermanos? Cuando tu prioridad no está en este mundo, entonces tu soberbia no te va a dominar. Sí va a tratar de levantar la cabeza en ciertas ocasiones. Sí va, yo recuerdo cuando yo tenía como 1 año y medio de creyente y tenía encuentro con una hermana que tenía más tiempo y ella actuaba súper soberbio porque era dominante y todo, y tenía experiencia cómo hacerlo. Y yo era igual, pero no tenía experiencia cómo hacerlo. Entonces ella decía, cuando yo le dije, tú eres soberbia, y ella me dice,
de soberbia, no tengo de ninguna gotita. Y yo me quedé callada, pero pensé, la que no tiene soy yo, porque estoy callada y tú la tienes. ¿Creen que o alguna de nosotros éramos mejor? No, claro que no. Claro que las dos éramos igualitas, nada más que yo todavía por pena y por juventud tal vez no lo manifestaba de la misma forma que ella tenía confianza ya manifestarlo. Pero en el día de hoy, cuando tú pasas el camino y cuando entiendes que este mundo no es tu amigo y que la vida es dura y te agarra los palos por todos lados y te saca bien la soberbia. Ahí se va, poco a poco, pero solamente, obviamente, cuando vamos a estar en el reino de Dios, ya para siempre, allí ya vamos a poder decir, ya soy nueva criatura por completo, y gracias a Dios todo lo viejo quedó completamente en el mundo que pereció. Amén. Pero el día de hoy todos estamos en el camino, en el temor. Hay tormenta. Recuerdan que estamos viendo nuestro pasaje, 1 de Juan 4, 16 y adelante, donde nos decía, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y estábamos viendo que la palabra castigo es lo mismo que significa tormenta. Los temores nos atormentan. Papás, por favor, tengan mucho cuidado. No permiten a sus hijos ver los programas de terror, ni las apariciones esas de espíritus. No les permitan ver esos programas con los vampiros, con los zombies, con todo lo que ahorita está más y más. ¿Por qué? Porque ustedes están armando el camino y dominio de temor en la vida de sus hijos. Y lo va a estar cobrando, y muy duramente les va a estar cobrando. ¿Por qué? Porque son cosas del enemigo. Así está buscando las entradas y tiene mejores diseñadores y productores y los videógrafos y animadores del mundo trabajando para él, porque lo hacen tan bonito, tan atractivo, que todo el mundo está viendo esas series y no se despegan, pero luego no tienen ni sueño, luego no tienen descanso, luego gritan en las noches, luego ni pueden construir relación sana. ¿Por qué? Porque están dominados por temores, poseídos por temores, oprimidos por temores, y solamente la misericordia de Dios, cuando se abren para la luz del Evangelio, puede liberarnos. Pero ustedes pueden prevenir que sus hijos no sean dominados por las tinieblas. Y es su responsabilidad, es su trabajo. El temor trae en sí mismo castigo. ¿Por qué te está castigando? Quitando la paz, quitando reposo, quitando descanso. Y si antes tú tal vez pensabas que pues no pasa nada porque no entendías la seriedad del mundo espiritual, hoy tú sabes la verdad, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo va a empezar con tus hijos mientras están chiquitos, porque más chiquitos los agarra bajo el dominio, más daño les va a hacer y les va a robar su vida de hoy y su futuro y su familia. El otro temor, el que tenemos, ya lo estábamos hablando, pero muchas veces nos cuesta vencer, especialmente para ustedes, los que tienen familias que no conocen a Dios y los quieren dominar, es temor sentimental. No le vas a celebrar a tu mamá su día que es muy cruel con tu mamá.
y empiezan a... Y tú dices, pues sí, es cierto. Y te empiezan a dominar con sentimentalismo. Te hacen sentir no importa que todo el año le estás llevando la comida, la despensa, lo mantienes a tu mamá, pero si en el día de madre no la llevaste a tomar café, eres peor el hijo del mundo. Así te van a hacer sentir. ¿Cierto o no? Y no importa que tal vez tu quincena siempre la dividiste para dar a tu mamá, pero si en el día de madre no le llevaste a tomar café o no... ¿Para qué? ¿Se ven qué absurdo es? ¿Qué es más importante? Es honrar a tu mamá en la vida diaria, a tu papá en la vida diaria. Café puedes, y no importa si la llevas 364 días a tomar café, pero si el mero día no la llevas, tú eres el peor del mundo. Así nos manipulan, ¿sí o no? Y nosotros, porque no tenemos suficiente fe para resistir al temor al hombre, caemos en estas cosas y vamos y participamos en sus celebraciones del mundo, en sus formas de convivir, en su forma de hacer las cosas, porque no tenemos suficiente fe para resistir. Necesitas fe. Dice la palabra, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Pero si no te sometes a Dios, en obediencia, ¿qué es? Obedezca a Dios. Entonces, Satanás lo va a tomar como el arma. Dice, vístete de la armadura. Y uno de esas es obediencia. Y entonces te quiere dominar. Durante sus años como primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, no sé si han escuchado su nombre, Nikita Khrushchev, él el que se hizo primer ministro después de Stalin. ¿De Stalin escucharon? Stalin era el que es responsable por mucho crimen contra la gente allí. Entonces, cuando él tomó su liderazgo, empezó a denunciar los errores y los crímenes políticos de Stalin. Entonces, una vez cuando él hizo una reunión pública con la gente y Khrushchev estuvo diciendo, Stalin hizo esto y esto y esto y esto. Entonces llegó una voz de la audiencia y dice, pero tú eras su amigo, ¿por qué no le dijiste nada? Y Khrushchev pone, ¿quién lo dijo? Silencio. ¿Quién lo dijo? Silencio. Última vez pregunto, ¿quién lo dijo? Silencio. Y él dice, por esta misma razón, no lo dije yo. ¿Cuál es la razón? Miedo. Miedo nos roba la verdad. Miedo nos hace mudos en frente de la injusticia. Por el miedo no defendemos al que está siendo lastimado. Por el miedo no levantamos la voz cuando tenemos que levantar. Por ese mismo miedo, por eso dice la palabra que el temor al hombre pone lazo, pero o trampa, y el que confía en Jehová va a ser seguro en todos sus caminos. 50 minutos. El libro de Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos está diciendo, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro amor de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si ustedes ven bien este pasaje, es Efesios 1, 5 y 6. Si lo están bien, empieza con ¿qué? Con amor.
Luego dice, ¿según qué? Aquí, ¿según qué? Beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Es amor. Entonces, ¿dónde? En amor, ¿según qué? El amor, y luego dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si ustedes dan cuenta, todo empieza con amor de Dios, todo se mantiene según su amor y todo se culmina en el amado, en el Mesías. Si tú crees que puedes ganar más amor de Dios, si te portas de cierta forma, te equivocas, porque Dios te ama a lo máximo. Único que Él está esperando que tú aceptas su amor. Nuestra vida refleja si aceptamos el amor de Dios o no. Si tú vives sin temores, porque ya los venciste con el amor de Dios, los enfrentaste, tu vida va a reflejar la libertad de un hijo que se siente como pez en el agua en la casa de Jehová. El que se siente que yo soy de aquí, esto es mi casa, esto es mi familia, yo soy de aquí. No que yo vengo de visita y a ver qué, y ahí pasan años y años y años. Yo hoy estaba viendo a José adorando, pero ya no, ni puedo decir Josecito, porque hace 5 años que lo conocí, ya 5 años. ¿Cuántos años tienes, José? 11. Yo lo conocí a 6, cuando predicaba allí en el canal donde iba a predicar, y hice una pregunta en la prédica como suelo hacer, y allí vino la vocecita contestando, y un niño así me dio la respuesta. Era Josecito el que ya hoy es José. 11 años ya. Así nos va el tiempo, mis hermanos, así nos va el tiempo. Y nosotros todavía a veces sentimos y actuamos como que somos de afuera. Pero la cosa es, o somos de casa o somos de afuera. No puede ser en medio, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? O tú eres de familia o no. Entonces, si tú eres de familia, tienes todos privilegios, tanto como obligaciones, responsabilidades. Exactamente, exactamente. Responsabilidades o obligaciones. Pero nos gustan los privilegios, pero obligaciones los dejamos para, o mínimo para el pastor, o la pastora, o los que allí ya. Cada uno, dice la palabra, que en el cuerpo de Cristo todos tenemos nuestra función si somos miembros de la familia. Cada uno tiene su responsabilidad. ¿Por qué? Porque hemos conocido el amor. Y el amor de Dios venció todos los temores dentro de nosotros. Entonces, si tu temor era siempre ganar la aprobación de tu papá, a ver si tu papá te mira con gusto, ¿quién sabe de qué estoy hablando? Ganar la aprobación de papá. Buscar para que papá por al menos dice, ¡ay, qué bien te salió, hijo! ¡Qué bien lo hiciste, hija! O quedaba callado, o te decía que lo hiciste de siempre mal, o ni lo notaba. Pero hoy es el día cuando ya entendamos que tal vez mi papá ni sabía que es amor, pero yo hoy sí lo sé. Por eso yo soy bienaventurado y bienaventurada. Y por eso tengo libertad, no solo perdonar a mi papá,
pero hasta bendecirlo para que conozca, si todavía está en la vida, lo que yo hoy tengo posibilidad de conocer. El amor libertador. Amén. Porque el amor dice lo que vimos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todos los temores. Todos los temores. Entonces estamos viendo que por su amor, Él nos destinó para que seamos sus hijos. La idea de huérfano no es la idea de Dios. Por eso cuando Dios creó al hombre, Él no lo creó chiquito, bebecito. Creó a un hombre adulto, con cual tuvo Él comunión como padre. Adán y Eva no tenían que crecer sin padres terrenales, porque no importa cuántos años tú tienes como adulto, 30 o 40, tú ya puedes más estar en comunión como el padre, pero el niño está creado para tener los dos padres. Así Dios lo destinó, así. Entonces, pero Dios, por eso Dios desde el principio mostró que no es su voluntad que los hijos crezcan sin los padres. Claro, llegó el pecado y nos robó muchas bendiciones, pero hoy es nuevo día. Que nos ajustemos y nos centremos en el patrón de Dios, en su imagen, en su semejanza, y recibir el perdón por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho, y que vivamos en el amor para que Él tiene para nosotros, para la alabanza de la gloria de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es el amor que echa fuera los temores. Ay, murió mi ser querido y yo no despedí bien, yo actué mal, era último que tenía de él, es pelea. ¿Sabes qué? Hay gracia de Dios para ti. Dios no quiere que vivas bajo las culpas. Si no pudiste despedirte bien de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hijo, de tu esposo, existe el trono de gracia para quitar todos los temores, donde tú puedes acercarte y decir: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo siento esta carga en mi corazón, que no me despedí bien o que peleamos. Perdóname y quítame toda la carga, porque yo sé que tu sacrificio es suficiente para perdonarme. ¿Es suficiente su sacrificio? Amén. Todo pecado, dice, es suficiente. Todo pecado. Solo hay que quitar nuestra carga y creerle, porque si dudamos en su gracia, significa que no creemos que su sacrificio es suficiente. No tenemos la fe bíblica, tal vez nuestra fe está basada en valores y entendimientos de los hombres, pero el perfecto amor echa fuera todos los temores. Por eso si algo te está quedando, yo les comentaba, pero cuando mi papá iba al hospital para su cirugía, ya la última semana de su vida casi, y le dijo a mi mamá: hazme mis empanadas favoritas. Y mi mamá por alguna razón no le hizo. Ustedes no saben cuánto tiempo sufrió mi mamá por no haber hecho empanadas cuando falleció mi papá. Y lo tuve que hablar con mi mamá y le dije: mamá, ¿cree que mi papá está ofendido ahora que usted no hizo empanadas? ¿O algo dependía de sus empanadas? Pero si de todos modos siente la culpa, dile: Señor, perdóname que yo no lo hice. Perdóname, cúbreme, quítame la carga. Es una tontería, empanadas, pero con esas cosas de la rutina de la vida,
enemigo nos puede meter en una trampa de culpa que jamás vamos a salir. Pero el que Hijo libera será libre de verdad. No hay por qué vivir en culpas, hermanos, porque mientras la persona vive y la ofendimos, podemos ir y pedir perdón directo. Cuando ya persona no está, tenemos trono de gracia para recibir ayuda idónea, para pedir perdón y ser redimidos con la sangre del Cordero de nuestros pecados pasados. Amén. Porque todo puede ser redimido, porque creemos en Dios de vida. Y Él nos puede perdonar todo nuestro pecado. Todos pecados pasados pueden ser redimidos a través de la sangre del Cordero. Por eso, si alguno de ustedes carga esta culpa, que anda recargado, que ¿por qué no hice? No lo hiciste y punto. No lo hiciste, no lo hice. Pero gracias, Señor, que me perdonas. Gracias, Señor, que me quitas la culpa, que yo puedo vivir en libertad y con confianza. ¿Saben por qué? Porque son hijos de Dios ustedes. Y el Hijo tiene derecho del acceso al Padre sin ganar su mirada, sin estar buscando a ver si papá me dé cuenta que estoy aquí, como un niño a veces brincando a ver si mi papá da cuenta que estoy aquí. No. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios están sobre sus justos, sobre sus hijos. Dice, donde están reunidos ustedes, ahí estoy yo. Dice que Él habita en medio de alabanza de su pueblo. Por eso es tan importante no dejar de congregarnos, porque el corazón de Dios manifiesta en medio de nosotros un grupo de los que éramos perdidos, gentiles, practicábamos cosas inmundas, pero nos redimió, nos lavó, nos dio nuevo nombre y aquí estamos. Amén. Y estaremos hasta que Él venga por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muchas veces tenemos este concepto equivocado, que si yo logro algo en mi vida, Dios me va a aceptar. No se hace así. Dios no te va a aceptar por ningún logro. Es una mentira. Más te voy a decir. Todo logro que haces en la vida antes de reconciliarse con Dios es pérdida. Sí, está bien que lo haces, tal vez vas a tener buena fama en este mundo, en esta vida, en tu familia, en tu trabajo, pero nada más. Por eso, para que Dios te acepte, no necesitas logros, necesitas fe, necesitas humildad, necesitas saber, pues Dios, no tengo dónde ir. Y a partir de ese momento, todo logro de tu vida ya va a dar gloria a Dios, porque dice, donde está el fruto, el Padre se glorifica cuando damos fruto, y mucho fruto, porque el Hijo de Dios refleja al Padre. ¿A quién parece un hijo? Al Padre. A veces decimos, ay, ahorita parece más a mamá, ahorita más a papá. Queremos parecer a papá, amén. Y a veces cuando y es increíble cómo funciona eso. Yo salí de la casa de mis papás a la edad de 15 años. Yo ya a 15 años estaba en la universidad. Y parece pues ya mayoría de mi vida, ya más de 2/3 de mi vida, no vivo con mis papás. Ya de hecho más de tercio de mi vida vivo en México. ¿Pueden imaginarlo? Entonces, pero a veces estoy haciendo algo y me muevo de alguna forma y como que vi a mi mamá o como que vi a mi papá. Y digo, ay, ahorita me parezco mucho a mi papá. Ay, eso hice y ahí me salió la frase, como dijo mi papá, y ya estoy. Somos formados
de las personas que nos trajeron al mundo. Ahí está el papá y ahí está mamá. Nada más que nuestro trabajo es santificarlo en nosotros. Amén. Porque no necesariamente todo lo que es de nuestro papá es bueno y nuestro mamá. Tenemos que ser nacidos de nuevos y santificarnos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, mis hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Timoteo 1, 5 y 7. Vamos a ver aquí varias cosas muy importantes. Dice, apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo en su segunda carta, y al parecer segunda carta de Timoteo es la última carta de todas 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento. A ver, ¿cuánto en la Biblia, hermana? 66. ¿Cuántos de ellos son Nuevo Testamento? ¿Quién dijo? Hermano José. 27. ¿Ya contó? Ya lo va a recordar. Sí, 27. 39 son Antiguo Testamento y 27 es Nuevo Testamento. Entonces, de esos 27 libros, 13 son de apóstol Pablo. Entonces, la segunda de Timoteo es la última por el tiempo, por cronología, la que escribió apóstol Pablo muy poco antes de ya que lo mataron. Entonces, mira lo que él dice aquí: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí a nuestra Arelita, ahí le sacaron su segundo nombre, que ella es Areli Eunice. Entonces aquí lo que dice la palabra en estos versículos, quiero llamar su atención a varios conceptos. Trayendo a la memoria la fe, pero dice otra cosa. ¿Qué fe? Eso significa que hay fe fingida. Si hay no fingida, significa que hay fingida. Es muy importante. Está hablando a un joven el cual recibió la fe o instrucción en la fe de su mamá y de su abuela, las cuales también tenían la misma calidad de fe. Sí, es lo que nos dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó en tu mamá y en tu abuela. ¿Cómo podemos nosotros definir la fe fingida y la fe no fingida? Ok. Para la fe fingida hay un término en la Biblia muy claro y expresado. ¿Cuál es? Hipócrita, exactamente. ¿Qué es fingir? Es actuar de la forma de lo que no es. Fingir, ¿no? ¡Ay, me duele mi dedo! Eso es fingir, ¿no? Entonces, estoy actuando. La palabra hipócrita, que es la palabra griega hupokrites, significa actor. Uno que actúa un rol, presenta un rol o otra identidad de la cual no es. ¿Ok? ¿Sí está bien eso? Es algo que tenemos que entender. Es agarrar el rol y presentar lo que no eres. Por eso muchas veces nuestro Mesías decía a los fariseos, a los saduceos, decía: ustedes son hipócritas, porque dice, son ciegos que guían a los ciegos, pero ninguno entra. Dice, ustedes dicen, pero no hacen. Esto es fe
Eso es hipocresía. Entonces, si tú dices a tu hijo, ama a Dios, obedece a Dios, pero tu hijo te ve regresando a la casa borracho o maltratando a su mamá, ¿sabían que para varón mejor testimonio de fe es buen trato a la mamá de los hijos? Porque de allí los hijos aprenden. Entonces, si tú, por ejemplo, dices que hay que amar a Dios, pero robas, que tu hijo ve que tú le dices, dile al Coppel que no estoy, que allí en tu medidor de luz metes a un diablito y con ese diablito se mete diablo. ¿Ustedes creen que están dando el testimonio de la fe no fingida? ¿Qué están enseñando a su hijo? Actuar. Actuar. Vamos a la congregación, levantamos nuestras manos, aleluya, gloria a Dios. Todo entrego a Él, menos lo que no entrego. Muchas cosas dejo para mí. Entonces ustedes cuando cantan todo entrego a Él, es lo que escucha su hijo. Y dice, pues mira, la religión es algo que tienes que ir a actuar 2 veces a la semana o 1 vez a la semana. Pues ya lo cumpliste y regresas a la casa y vives lo que vives. Entonces luego, ¿cómo te va a decir? ¿Cómo le vas a decir a hijo, hay que amar a Dios? Para tu hijo amar a Dios, eso va a ser 2 horas en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y seguir viviendo. Esto es lo que no lo vivió Timoteo, gloria a Dios. Muchos de nosotros teníamos que vivir esto. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Cuando tu papá o tu mamá o tu hermano o tu hermana o algún prójimo que dice, ay, amo a Dios mucho, pero actúa de la forma que tú piensas, ay, Dios tenga misericordia de ti. ¿Eso es amor? Entonces, allí hay mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado porque están destruyendo los corazones de sus hijos, sean chiquitos o sean grandes. Si tú le dices a tu hijo que honras a Dios, pero en tu casa se hacen cosas inmundas, si sea borrachera, si sea la televisión, las cosas que, si tú permites traer cosas, no sé, droga, alcohol, si en tu casa pueden reunir para la fiesta inmunda, si pueden, entonces, ¿de qué forma? ¿Dónde está la fe? ¿Sí o no? Si tú permites, por ejemplo, a tu hija, ay, mi hija ya tiene 16 años, ya tiene novio y ya quiere vivir con él, mejor vive acá que en algún otro lado y los metes en un cuarto y viven. ¿Eso creen que es algo que honrar a Dios? Si nuestra casa es de honrar a Dios, tiene que honrar a Dios, sin importar cómo van a tomarlo nuestros hijos. ¿Quién es responsable por las acciones de nuestra casa? Yo digo, lo que sucede en nuestra casa. Yo no me canso de decir, como me decía mi papá, aquí mando yo. ¿Quieres estar aquí? Honra lo que yo digo. No me importa que llegaste a México, regresa. Sí, de veras. Y no me permitía dominar en nada, aunque yo tenía razón en algunas cosas, pero era su casa y él mandaba. Y lo respeto mucho por eso, porque él supo enseñarme el límite y respeto a mi papá. Lo que sucede luego, hermanos, cuando permitimos en nuestra casa cosas que no son de Dios, recuerdan que todo es espiritual, por allí se meten enfermedades a nuestra casa, por allí se meten temores a nuestra casa, por allí se meten ciertos fracasos en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque no puede ser en un lugar 2 dueños.
y se está empezando a meter algo impuro, entonces empiezan las fugas, porque ya hemos dado la autoridad del enemigo en ciertas ocasiones, en ciertas cosas de nuestra vida. Por eso siempre lo reitero, si uno quiere ser estable de finanzas, no vas a ir y comprar un melate para hacerte rico. Te vas a trabajar y honrar a Dios en tu tiempo como tú tienes que ser. ¿Sí me explico? Lo que rápido se da, luego cobra duro. Entonces, en todo, cuando nosotros rompemos el orden de Dios en nuestra vida, llega temor. Llega temor emocional, llega temor espiritual, llega temor físico, llega todo tipo de temor. ¿Por qué? Porque hay un desbalance y dimos lugar al enemigo. Dice la palabra de Dios, no den lugar al diablo. No den. Significa que ustedes tienen autoridad en su casa, en su propia vida, en su negocio, en su lugar de trabajo. Tal vez tú no vas a controlar lo que hace tu compañero de trabajo si no eres el dueño, pero en tu lugar de trabajo tú sabes qué vas a permitir y lo que no. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es algo muy importante. Por eso la fe no fingida. Por eso muchas veces hoy empiezas a hablar de Dios en la calle. ¿Qué te dicen normalmente? A ver, ¿qué dicen normalmente de la gente creyente? Que son peores. ¿Mienten? Tal vez exageran por calmarse. En algunas ocasiones sí exageran. Pero si vamos a dar cuenta qué testimonio el mundo cristiano, aquí en Cancún, no vamos a salir, vamos a hablar de nuestro Cancún, de nuestra colonia. ¿Qué testimonio damos en general al mundo? ¿Somos lo que decimos que somos? No, para nada. Nos dicen es sacadero de dinero, número uno, primero dicen, son adúlteros, se divorcian y se casan entre como quieren y hacen desorden y todo. Y prácticamente además que lo exageran, pero ahí está. Pero dice la palabra de Dios que la fe de nosotros tiene que ser no fingida. Mejor, dice la palabra de Dios, para no tentar a nadie, mejor muera. Eso es lo que dice, que es tan serio. Mejor mátate. Estoy exagerando, pero es lo que dice. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios, pero con tus obras decir que yo soy hijo del diablo. Entonces, ¿qué Dios estás presentando? Entonces es algo, hermanos, la importancia, cómo tú como padre, como hijo de Dios, puedes enseñar la fe no fingida. Por eso luego, cuando uno quiere hacer cosas recto, no fingido, se vuelve como un enemigo de todo el mundo. ¿Ustedes alguna vez dieron cuenta que cuando tratan de hacer cosas recto, todo el mundo se levanta contra ustedes? Y sí se va a levantar, porque no tolera al que no es de ese mundo. Tienen que estar preparados. Mi mamá siempre decía, cuando nadie me persigue, significa que algo estoy mal. En algo estoy mal. Tengo que revisar mi camino si no me dormí. Sí, porque dice la palabra, todos los que quieren vivir piadosos van a ser perseguidos. Todos. Significa, ok, si yo entre esos todos vivo piadoso, o intento vivir piadoso, debo de ser perseguida. Si no soy perseguida por al menos en algún lado, algo debe de ser mal, porque significa que me ajusté mucho al molde de ese mundo. ¿Sí o no? Entonces tenemos que ser honestos con nosotros. Y luego dice versículo 6, en 2 de Timoteo 1:6,
por lo cual también te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avives el fuego. ¿Sabe qué es avivir el fuego? Es eso es lo mismo, pero ¿cómo se hace? Está echando la leña, por decir, o tener el gas conectado. Sí. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo estar velando, velando si estás en el movimiento de Dios. ¿No tienes nada que hacer? Siempre hay que velar si estás en armonía con Dios, porque dice la palabra que Dios hasta hoy está trabajando. Dios jamás reposa, solo el Shabbat, pero de otra forma. Reposó para mostrarnos. Pero dice, hasta hoy está trabajando en cumplimiento de su palabra. ¿Dónde estás tú? ¿A qué va tu tiempo? Porque luego queremos que nuestros problemas se resuelven, pero los aumentamos con nuestras decisiones y formas de vivir. Y versículo 7 nos dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Si vives en temores, significa que no vives bajo autoridad de Dios, no has creído en amor de Dios, que alguna área de tu vida no está bajo autoridad de Dios. Y de eso vamos a hablar próximo domingo, primeramente Dios.